Mi tarea consistirá en predicar de todo el capítulo 7. Definitivamente es un desafío poder cubrirlo en un solo mensaje. La razón de hacer esto es para que no perdamos del punto de vista general. No queremos que termine el culto y usted se vaya pensando, conozco muchos detalles de la vida de Melquisedec. Hoy nos llenaron de mucha información y sé más de Melquisedec. El deber de lo que necesitamos al estudiar el capítulo 7 de Hebreos es precisamente hacer lo que se buscaba el autor, mencionar a Melquisedec para empujarnos en dirección de ver cuán grande es nuestro Señor Jesucristo y por qué tú puedes confiar en Él, no importa lo que estés pasando en tu vida. Quiero que sepan, mis hermanos, que Dios sabe por todo lo que usted está pasando. Dios sabe cada detalle de su vida. Él sabe toda su situación. Sabe cuáles son tus luchas. Sabe todo acerca de tu trabajo. Sabe cuáles son tus pruebas. Sabe cuáles son las tentaciones por las que estás pasando. No hay cosa que sea demasiado pequeña o demasiado grande que Él no le preste atención. Él sabe todo lo que sucede en nuestra vida. Y sobre todo quiere que sepamos que Él nos va a ayudar en todo momento, porque nos sostiene nuestro gran sumo sacerdote, que nos asegura que nos va a llevar a su gloria eternamente. Y que mientras pasa eso, Él está intercediendo cada día por ti y por mí, para que podamos atravesar cualquier cosa. Al final del mensaje, quisiera que estemos convencidos de que no hay nada más valioso y digno que el Señor Jesucristo. No hay nada más valioso y digno que nuestro Señor. No hay ninguna persona más grande que Él. No hay nada de las posesiones materiales que tú puedas adquirir. No hay nada en esta vida que sea mejor que Jesucristo. El dinero se fumará. La buena apariencia, por más que vayamos al gimnasio y tengamos buena alimentación, ella va a ser pasajera también. Las personas nos van a decepcionar, pero Cristo va a permanecer para siempre. Es el único que tiene una vida indestructible. Él permanece para siempre, es perfecto. Nada en este mundo tiene esa característica. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es salir hoy aferrados y entregados más a Él, con una conciencia bien fuerte en nuestra alma de que Él es lo mejor en nuestra vida y que absolutamente nada nos las puede quitar. Entonces, el texto vamos a dividirlo en 3 secciones principales. En primer lugar, veremos el misterio con respecto a la persona de Melquisedec y por qué a Jesús se asocia con él. En segundo lugar, veremos el significado de ese misterio. Y en tercer lugar, veremos el mensaje, donde encontraremos las verdades más preciosas que se pueden aplicar a nuestra alma. Ahora, antes obviamente de llevar cada uno de estos puntos, debemos contextualizarnos un poco acerca del problema de la audiencia original al que fue dirigida la carta por primera vez. Recordemos que las personas a las cuales el autor se dirigió están siendo tentadas para abandonar su fe en Jesucristo y cambiarlo, sustituirlo, refugiarse de nuevo en el inferior sacerdocio levítico. Recuerden que ellos son judíos, son hebreos, y entonces están siendo tentados a volver al sistema de su religión tradicional. Por eso el autor se ve con la obligación de comparar la grandeza de Jesucristo con respecto al sacerdocio terrenal levítico. Los creyentes a los cuales se dirigió la epístola, como judíos, habían sido formados, habían crecido bajo su sistema religioso, que recuerde que se caracterizaba por lo externo y por lo material, aunque de verdad era de origen divino. Podemos imaginar el orgullo que cualquiera de ellos podía sentir al ver el gran templo que había construido. Bueno, en primer lugar lo había construido Salomón, y Herodes, unos años antes del nacimiento, de la encarnación del Señor Jesús,
había comenzado su reconstrucción. Podemos ver entonces que el templo tenía sus muebles únicos, sus preciosos adornos, una liturgia que era especial, su música era majestuosa, habían levitas que estaban encargados de todo lo que era la música, sus grandes coros, el olor del incienso, las ricas vestiduras de los sacerdotes, la tremenda impresión visual de la ceremonia de los sacrificios, todo absolutamente en cuanto a los sentidos físicos era impresionante. Ahora tenemos a estos creyentes que se han convertido al cristianismo, han puesto su confianza en Jesús y eso comprendió un divorcio, una ruptura con su religión tradicional. Toda esa ceremonia y la pompa del judaísmo quedó atrás para ellos. Y en comparación, los cultos cristianos eran totalmente muy sencillos. Y para el ojo físico, para los sentidos físicos, lo único que había para ver, por ejemplo, era cuando de repente hacían la cena del Señor, ver pan y ver vino. Compare eso con respecto a toda la majestuosidad de estar en el templo de allá de Jerusalén. De alguna forma, estos creyentes habían sido movidos a pensar que en cuanto a simbolismo, ahora los cultos, en vez de hacerlo en ese gran templo, había que hacerlos en casas escondidos, con mucha sencillez, sin música, porque al final de cuentas, o en la mayoría de las veces, estaban escondidos. Debido a esas dudas que estaban surgiendo en estos creyentes, el autor se ve obligado a comparar a Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec y de esa forma mostrarles que devolverse, de darle la espalda a Jesús, era darle la espalda por algo que era totalmente inferior a él. Más allá de la gloria de la música, la arquitectura, la artesanía, la pompa y toda la ceremonia de la religión judía. Así que por eso él entonces menciona a Melquisedec, para que ellos vean la belleza y grandeza de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, les hace recordando el misterio y otra vez usa las escrituras que conocen muy bien estos creyentes para recordarles acerca de cuál es el sacerdocio del Señor Jesús. Se habla de Melquisedec. Los primeros 10 versículos, él habla del misterio. En primer lugar, habla del misterio de la persona de Melquisedec. Y en segundo lugar, él habla acerca del oficio o la posición que ostenta este Melquisedec. En el versículo 1 al 3 nos habla del misterio de la persona de Melquisedec. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de las derrotas de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El autor entonces hace mención acerca de la persona, lo misterioso de esta persona en el Antiguo Testamento. Noten en primer lugar los dos títulos que se le dan a este Melquisedec. En el versículo 1 dice, él es un rey, rey de Salem, y en segundo lugar también dice que es un sacerdote del Dios Altísimo. Eso seguramente debe llamarnos la atención y le llamó la atención a los destinatarios originales, porque en el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, estaba prohibido que una sola persona ostentara estos dos títulos. Según la ley de Moisés, que vino después de los acontecimientos de Génesis 14, de donde aparece Melquisedec. Pero definitivamente llamaba la atención. Aquí nos habla el autor de un personaje en el Antiguo Testamento que es rey y sacerdote. Algo que para los israelitas era imposible, para los levitas era imposible. En primer lugar, porque el sacerdocio debía ser por la tribu de Leví. Y en segundo lugar, porque el rey de Israel, el rey prometido, el rey mesiánico,
debía ser por la tribu de Judá. Eso significa entonces que en la historia de Israel no vemos a ninguna persona que ostente esos dos títulos. Es más, vemos también en el Antiguo Testamento que hubieron reyes en Israel que procuraron ofrecer sacrificios, el trabajo de los sacerdotes. Y vimos cómo Dios los juzgó y los castigó, porque estaba prohibido. Entonces, lo misterioso de este Melquisedec, en primer lugar, es que el autor hace referencia, aunque estaba prohibido por la ley que vino después, hay un personaje, hay una orden de un hombre que ostentaba los dos títulos que ningún levita pudiera ostentar. Y ese era que era un rey y un sacerdote, y ese es Melquisedec. También el autor en esos 3 versículos hace mención de cómo salió en la historia bíblica este Melquisedec. Abraham, después de una guerra que hubo entre unos reyes y que se habían llevado cautivo a su sobrino Lot, Abraham tomó el papel de vengador, armó a sus 318 siervos y fue a rescatarlo. Y como lo rescató, cuando venía de regreso, en Génesis 14 se nos dice que vino, le apareció el rey de Sodoma y también Melquisedec, que es el rey de Salem. También se nos dice que este rey, Melquisedec, bendijo a Abraham. Si usted le pregunta a cualquier judío, recuérdese que él es destinatario de la carta, y usted le dice, ¿quién es la persona más importante en el Antiguo Testamento? Él tiene que responderle, sin duda, el padre Abraham. Porque el padre Abraham es el cabeza de la nación. Es el personaje más importante de la vida de Israel. Sin embargo, la escena de que Melquisedec lo bendice, la escena según los expertos es que Abraham está de rodillas reconociendo la superioridad de este sacerdote que es rey. En toda la escritura, solo hay otra persona que puede bendecir a Abraham. En toda la escritura, solo hay otra persona que puede bendecir a Abraham, y ese es el Señor, Dios Todopoderoso. En toda la historia de Abraham es el único que lo bendice. Además, esa imagen de bendecirlo no es como nuestras bendiciones, nuestras convenciones, que nosotros hacemos más como convención social. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es simplemente un deseo sincero de bendición, un saludo. Pero en la historia patriarcal, el hecho de que una persona bendijera a otro significaba o demostraba su superioridad espiritual. Por ejemplo, en Génesis 47 se nos dice que Jacob, un nieto de Abraham, porque Abraham después tiene Isaac e Isaac tiene a Jacob. Y en Génesis 47 es Jacob, aunque está en bancarrota, porque recuerden que él se mueve hacia Egipto, porque en Canaán hay hambre, pero dice la Biblia en Génesis 47, 2 veces lo menciona, que es Jacob el que bendice a Faraón. Tenemos entonces a Faraón, la autoridad civil más grande y más importante de la tierra para el momento, siendo bendecido porque espiritualmente Jacob era superior a Faraón. 2 veces se menciona que él lo bendice a él. Y en ese aspecto, Jacob, se deja bien entredicho la superioridad espiritual de Jacob sobre, por ejemplo, Faraón. Ahora, Abraham es el abuelo de Jacob. Abraham es el hombre con quien Dios ha hecho pacto. Abraham es el hombre que ostenta la promesa por el cual va a ser bendecido toda la tierra. La estatura espiritual de Abraham es indiscutible. Dentro del Antiguo Testamento no hay otro más grande que él. Pero aquí vemos en estos versículos a Abraham reconociendo que hay uno superior a él y que recibió la bendición, y ahí él está reconociendo la autoridad superior de este Melquisedec. En el versículo 13 nos dice otra cosa acerca de este Melquisedec que profundiza el misterio. Se nos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Al mencionarse que es sin genealogía, la intención no es que se tome de manera literal.
Melquisedec es un personaje histórico, es decir, si tuvo madre y padre. Hubo un momento en que comenzó su reinado y hubo un momento en que murió, pero la Biblia, el Señor, no dejó ningún registro de eso. Entonces, simplemente está el autor diciéndonos o haciendo referencia a que Melquisedec surgió de la nada. Y eso es notorio cuando en un libro como el Génesis, su énfasis principal es hacer marca en la genealogía, en el origen de las cosas. Sin embargo, el Señor lo deja así porque la importancia o lo que se trata de transmitir a través del sacerdocio de Melquisedec no es precisamente la genealogía o su origen, de dónde lo heredó, cosa que no es así con el sacerdocio de los levitas. Algunas personas inclusive creen que Melquisedec es una teofanía del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Pero eso no puede ser posible, porque en el versículo 3 también se dice que este Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Semejante no quiere decir igual. Significa simplemente que Dios ha introducido a este personaje en la historia bíblica para que él sea una sombra, un anticipo, alguien que estaría anunciando a otro que vendría detrás de él. Por eso dice el mismo autor que su mismo nombre, Melquisedec, significa Rey de Justicia y Rey de Paz. Y el único que es verdaderamente Rey de Justicia y Rey de Paz es Jesucristo, el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento también se habla del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan dice lo siguiente: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, con esto nos dice el Nuevo Testamento que el único que verdaderamente es sin genealogía y que es eterno es el verbo de Dios. Por lo tanto, con respecto a la persona, lo misterioso de la persona de Melquisedec, concluimos que Melquisedec es un personaje misterioso cuya inclusión en la historia bíblica servía a Dios para anunciar al gran sumo sacerdote, simplemente para que fuera una sombra, un tipo, una demostración, un anticipo de quien vendría en el futuro, el gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Eso es lo que podemos decir hasta ahorita con respecto a la persona de Melquisedec. En cuanto a su posición o su oficio, nos dice el versículo 4 al 10, dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El autor entonces en estos 6 versículos del 4 al 10 nos reafirma lo que ya ha estado mencionando. En primer lugar, reconoce o establece que Melquisedec definitivamente era superior a Abraham. Y eso porque Abraham le da los diezmos o diezma el botín de lo que había ganado en la batalla. En segundo lugar, en el versículo 5, el autor hace una referencia con respecto al pago de los diezmos a los levitas, a los de la tribu de Leví. Es más, él dice: entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Para ser sacerdote no solamente había que nacer de la tribu de Leví, sino que había que pertenecer al clan de Aarón, a la familia de Aarón. Entonces, el pueblo diezmaba a los levitas. Los levitas al mismo tiempo diezmaban a los del sacerdocio, que eran el clan de la familia de Aarón. Él dice: esto se hacía aunque todos eran hermanos, es decir, todos surgen de los lomos de Abraham.
Cuando hace la mención de que eran hermanos, simplemente les está diciendo que todos tenían la misma dignidad, pero por designación divina, los levitas estaban en un estatus superior a los demás israelitas. Y por designación divina, los de la familia de Aarón en un estatus superior a los demás levitas. Eran los únicos asignados por Dios para ser representantes del pueblo ante Dios. Estaba prohibido entonces acercarse a Dios a no ser por la mediación de un sacerdote levita. Sin embargo, el autor dice, ahora, si nosotros reconocemos que entre nosotros Dios ha establecido superioridad espiritual para acercarse a Él, entre nosotros mismos, entonces él hace una comparación lógica. ¿Cuánto más grande es Melquisedec si nuestro padre Abraham le dio diezmo y lo reverenció y lo reconoció como superior? Entonces eso es en cuanto a la persona y la posición misteriosa de Melquisedec. Tenemos en estos 10 versículos, en primer lugar, que entonces el autor asocia a Jesús no con el sacerdocio arónico, porque los destinatarios pudieran cuestionar, oye, pero tú muy bien sabes que para poder acercarnos a Dios, no puede ser por nuestros propios medios. Necesitamos un mediador, y eso estaba muy bien. También tú sabes, podría decirle por la ley, que nadie puede abrogarse para sí mismo el papel de representante tuyo ante Dios. Para eso Dios estableció que fueran los levitas, y hasta ahí está bien, y era verdad. ¿Cómo es que tú vas a acercarte a Dios a través de Jesús si sabemos muy bien que Jesús ni siquiera era levita? Porque él dice más adelante, es bien conocido que Jesús era de la tribu de Judá, no de Leví. Entonces por eso el autor está trayéndonos toda esta comparación, que sí, Jesús no era levita, Jesús es un sacerdote superior a los levitas, porque Jesús viene de un orden, no de la genealogía de los Leví, sino del sacerdocio según Melquisedec. Punto que probablemente los judíos estaban ignorando o estaban descuidando. Dios estableció un sacerdocio antes que apareciera el levita, y ese sacerdocio era superior. Eso por ese lado. En segundo lugar, el significado de que Dios hiciera eso. ¿Cuál era el significado de que Dios, introduciendo en la historia bíblica a Melquisedec, para que vieran los judíos luego que era otra orden superior a la levita? Versículos 11 al 14. Entonces tenemos la tentación de devolverse y someterse, subordinarse al sacerdocio levítico, dándole espalda a Jesús. Y el autor está como llamándolos a la reflexión. ¿De verdad te vas a alejar del sacerdocio que es superior al levítico? ¿Vale la pena dejar a Jesús por algo que es inferior a él? Y eso lo dice él porque el sacerdocio levítico tenía muchas debilidades. En primer lugar, los sacerdotes levitas no eran perfectos y ellos no perfeccionaban nada tampoco. Versículos 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. En otras palabras, el autor le está diciendo a su audiencia, ¿quieres volverte y subordinarte bajo el sacerdocio levítico? Y lo más destacable del sacerdocio levítico es que no lograba la perfección de nada. Era simplemente sombras. En primer lugar, porque no era su propósito perfeccionar nada. Ni siquiera el mismo sacerdote era perfecto.
El hecho de que cada año tras año tras año, se debería repetir el sacrificio, ya indica que no perfeccionan nada. Eran símbolos de cosas futuras o de una realidad, pero al final de cuentas no perfeccionaban nada. En segundo lugar, los mismos sacerdotes no eran perfectos. ¿Y cómo sabían que no eran perfectos? Bueno, por sus propias limitaciones físicas. Para empezar, el sacerdocio tenía que tener 30 años. Y de paso, la jubilación le tocaba a los 50 años. No porque eran inútiles, sino que sabemos que ya a esa edad, por ejemplo, el papel principal de inspeccionar el sacrificio y de que estuviera de acuerdo a la ley, ya por la edad la vista falla. Y estamos en una época donde no había corrección a través de lentes, por ejemplo. Así que año tras año, si ese sacerdote llegara a los 50 años, él tenía que ser reemplazado. Y eso indicaba la falta de perfección. La repetición del sacrificio indicaba que no estaba acabada la obra, que no estaba completa, que era necesario volver a hacer todas las cosas. Entonces el autor está diciendo, tú quieres acercarte a Dios. Tú entiendes que para poder acercarte a Dios no lo puedes hacer por tus propias formas. Tú necesitas un representante perfecto. Tú y yo necesitamos a alguien que nos represente perfectamente delante de Dios. Y el autor está diciendo, sí, yo entiendo eso, pero eso no lo vas a encontrar en el sacerdocio levítico. Hay alguien que sí puede hacerlo perfectamente. No a través de la genealogía, sino a través de su vida indestructible. Porque es un sacerdote de otro orden que es superior a lo que tú has conocido hasta este momento. Por eso es lo que dice el versículo 13 y 14. Y aquel de quien se dice de esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así que él está diciendo, el autor, a su audiencia, que sí, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes que necesitamos un representante y un sacrificio perfecto, pero ese no está en el sacerdocio levítico ni en su sacrificio, porque nada, según lo que acabamos de leer, lo perfeccionaba. Pero puedes encontrarlo en otro lugar, y es donde él introduce a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hemos visto el segundo lugar. En primer lugar vimos el misterio. Hubo un hombre, Melquisedec, que era sacerdote de Dios y rey, superior a Abraham y por lo tanto superior al sacerdocio levítico. Hemos visto, número 2, el significado. Y el significado es, no puedes confiar en el sacerdocio levítico porque no es perfecto. Tenía un propósito limitado y una vez cumplido ese propósito, debía dar lugar a la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que ahora ha venido el sacerdote perfecto, que no solamente es sacerdote, es rey. Como fue anunciado en la persona de Melquisedec en Génesis 14. Y ese rey es el Señor Jesús. El escritor hasta este momento lo que ha estado haciendo es arrinconando a su audiencia y también a nosotros y diciéndonos, no tienes a dónde acudir, no puedes ir a otro lugar, no tienes quien te ayude perfectamente, a menos que confíes en Jesús y que te entregues de todo corazón a Él. Y en tercer y último lugar, entonces, el autor del 15 al 28, del versículo 15 al 28, nos va a dar el mensaje, las verdades preciosas en el cual se va a fundamentar nuestra confianza y donde podemos encontrar la gracia para continuar en nuestra vida. Entonces él dice, ay Dios mío, dos razones en estos versículos para confiar en el sacerdocio de Jesucristo. En primer lugar, el sacerdocio de nuestro Señor Jesús es permanente, cosa que no podía el Levítico.
Y número 2, el sacerdocio del Señor Jesús es perfecto, cosa que tampoco era el sistema levítico. Veamos el primero, el sacerdocio permanente del Señor Jesús. Eso lo va a decir en los versículos del 15 al 25. Mientras leemos, quiero que note algo. Fíjese en todas las frases donde habla de permanencia, estabilidad, seguridad. Porque eso precisamente es la razón por la cual tú puedes confiar en el sacerdocio de Jesús. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Noten, hermanos, el mensaje que está comunicando el autor. Él ha estado diciéndole a su audiencia primero las malas noticias de que el sacerdocio terrenal en el cual se querían refugiar era ineficaz y débil. Y él ha dado ya las razones por las cuales de esa ineficacia y esa debilidad. Pero no los deja así. Él luego obviamente introduce las buenas noticias para anunciar de que ¿por qué te alejarías de Jesús si él tiene un sacerdocio que es permanente? Él habla acerca de que ese sacerdocio no está constituido, según el juramento del que le dijo. Salmo 110 es la referencia. Un juramento que hace Dios al Mesías. El Salmo 110 es un salmo mesiánico que se habla del rey Mesías. El rey Mesías que Israel estaba esperando. Pero en el Salmo 110, no solamente Dios le da entonces el anuncio de que viene el rey, sino que ese rey también será sacerdote. Por eso es que él dice, aquellos sin juramento habían sido constituidos. ¿Cuál era la ley para constituir a los levitas de sacerdote? Bueno, demostrar que su genealogía era un verdadero levita. Y si era sacerdote, uno de la familia de Aarón. Si no podía mostrar eso, no podía ser sacerdote. Así que el requisito único que era ser un levita natural y ser de la familia de Aarón natural. Pero dice, no fue constituido por el fundamento de la genealogía. Fue constituido por el juramento de Dios Padre. Y eso a través y basado de su vida que es indestructible. Es cierto que Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se encarnó, vivió y estuvo entre ellos, dice él. Es cierto que fue capturado o apresado por los romanos. Es cierto que fue torturado. Es cierto que fue crucificado y también es cierto que murió. Pero también es cierto, está haciendo referencia a que él resucitó al tercer día. Fue exaltado a la diestra de la majestad. De ahora en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y por cuanto resucitó, la muerte no se enseñorea más de él. Por eso él dice, él está a la diestra de Dios y su fundamento es su vida
indestructible. Él nunca será reemplazado. Él nunca va a cambiar. Él nunca va a desistir de su sacerdocio. Él es sacerdote para siempre, dice él. Eso significa, hermanos, el mensaje es: todos los días de tu vida, Él intercede por ti. Cuando tú estás luchando, Él está intercediendo por ti. Cuando las pruebas se ponen más difíciles, Jesús, tu sumo sacerdote, está intercediendo por ti. Cuando la gente te decepciona, Él está intercediendo por ti. Cuando el atractivo del mundo te presiona para abandonar la fe, Él está intercediendo por ti. En los momentos más oscuros de tu vida, el sacerdote perfecto, permanente, nunca te abandona, nunca va a ser reemplazado, nunca va a morir. Él es indestructible y permanente. Ese es el mensaje que quiere transmitir. No puedes dejar a Jesús, dice él. En segundo lugar, Él no solamente Él es indestructible y permanente, su sacerdocio es perfecto y hace una obra que es perfecta. Por ejemplo, el versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Es obvio la referencia al Levítico, que no nos convenía, porque nunca hizo perfecto nada. Pero entonces él dice: pero nos convenía uno diferente, tal, a Jesús. ¿Y cómo era ese? Noten las características en el 26 de ese sacerdocio: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nota en primer lugar que las características de ese sacerdocio son muy diferentes a nosotros. Se le dice que es santo y nosotros somos ¿qué? Impíos. Se le dice que Él es inocente y somos nosotros ¿qué? Culpables. Se dice que Él es sin mancha, pero nosotros no podemos decir eso de nosotros. Se nos dice que Él es apartado de los pecadores, pero por favor, nosotros somos ¿qué? Pecadores. Se nos dice que Él es hecho semejante, más sublime que los mismos cielos. Y nuestra naturaleza desde la caída de Adán es ¿qué? Corrupta. No es sana, no es santa. Ese sumo sacerdote definitivamente nos convenía. Pero otra cosa que usted puede notar en cuanto a esa descripción es que ese lenguaje o esas características no son las características con las que se describía a un sacerdote del Antiguo Testamento. Esto es más impresionante aún, porque ese lenguaje es para describir al sacrificio, no al sacerdote. Entonces, en primer lugar, teníamos la necesidad de un sumo sacerdote perfecto. Ningún hijo de Aarón ni ningún hijo de Adán podía ser para nosotros, porque ninguno es perfecto, excepto Jesús, el Hijo de Dios. Pero de paso tenía que ofrecer un sacrificio perfecto. Y aquí entonces tenemos que recordar a todos los corderitos y a todos los animales que fueron ofrecidos en sacrificio. Por más de que aquellos sacerdotes levitas fueran agudos en inspeccionar a estos animales, y por más que no consiguieran detalles, no existe realmente ningún animal perfecto. El cordero no perfecto nunca se encontró. Entonces lo que nos está diciendo el autor es que Jesús no solamente es el sacerdote perfecto, Él puede ofrecer el sacrificio perfecto porque Él no ofreció un animal, se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado de su propio pueblo. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Él ofreciendo como sacerdote y como sacrificio perfecto para perfeccionar de una vez y para siempre los pecados que alejaban a su pueblo de su Dios. Por eso el versículo 27 dice: ese sumo sacerdote nos convenía, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso Él es el sacerdote que nos convenía, porque Él no solamente era perfecto, Él es el sacrificio perfecto.
Y por eso no lo hace cada año como el sistema levítico, que al final nunca perfeccionó nada. Pero Él, a través de sí mismo, ofreciéndose a sí mismo y dando su vida hasta la muerte y muerte de cruz, logró la santificación perfecta por su pueblo. No necesitamos no más nadie sino a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que a través de todo ese argumento general, el autor está diciendo, Él es el sacrificio perfecto, que entregó su propia vida, ofrecida por el sacerdote perfecto, poniéndose en nuestro lugar para llevar por nosotros la ira de Dios, experimentando la muerte porque la paga del pecado es muerte, pero recibiéndola a Él para que su pueblo recibiera la vida eterna. Entonces el autor dice, en verdad, ¿vas a dejar a Jesús por este mundo? ¿Lo vas a sustituir por el sacerdocio levítico? Le está diciendo él a su audiencia. Así que, al final de cuentas, el escritor está motivando a su audiencia que permanezca fiel. Pero ¿cuál es la razón para yo permanecer fiel? ¿O cuál es la razón que le dice permanezcan fieles, no le den la espalda a Jesús? Él le dice, miren la magnificencia de Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Por eso el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, la del Salmo 110, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces el autor recuerda que en la cruz nuestro Señor Jesús fue levantado. Llevó en su cuerpo el castigo de todos nuestros pecados. Sufrió en su cuerpo toda la violencia de la ira de Dios. Y como Él es perfecto y su sacrificio es perfecto, pagó una sola vez y para siempre por nuestra maldad. Ha resucitado. Ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Constituido no solamente sacerdote, sino rey de su pueblo, rey de reyes y señor de señores. Le vas a dar la espalda a Él. Después de considerar todo esto, hermanos, miremos por último una aplicación. Porque hemos estado haciendo referencia que le habla a su audiencia, tentados a devolverse al sacerdocio levítico. Y debemos reconocer que la gran, si no todos, sino el 99% probablemente no somos judíos. Y probablemente usted me está diciendo, bueno, yo no estoy siendo tentado de devolverme a algo que ni siquiera yo reconozco bien, como el sacerdocio levítico. Pero hay algo, hay unas preguntas que sí cada uno de nosotros debe hacerse, según lo que hemos leído y según lo que nos dice la Biblia de quién es Jesús. Hermano, ¿hay algo que te está alejando de Jesucristo? ¿Hay decisiones que son realmente comprometedoras a tu fe? ¿Hay alguna situación en tu vida que te está empujando a tomar el camino amplio y la puerta ancha? ¿Hay alguna satisfacción en este mundo que te aparta de la satisfacción de Jesucristo? Mi trabajo, mi hermano, es decirle, Jesucristo es mejor. Mira su permanencia, mira su perfección, ancla tu esperanza a Jesucristo. Él va a interceder todos los días por ti. Él, como ancla enganchada al trono de Dios, te lleva a su gloria. Y Él promete ayudarte y darte toda la gracia que necesites para atravesar este mundo. No le des la espalda a Jesucristo. Amigo que nos visita, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sumo sacerdote perfecto, que
que ofreció a sí mismo el sacrificio perfecto para el perdón de tus pecados. Si vienes a Él, por lo que dice la Biblia, tendrás perdón de pecados y entrada a la gloria celestial y su compañía por el resto de tu vida. Si lo rechazas, la ira de Dios estará sobre ti. Porque no hay nada en este universo que haga lo que Jesucristo puede hacer por ti. Nada ni nadie. Espero en el Señor que tomemos la decisión más sabia. Gracias, buen Señor, por tu bondad y tu misericordia.